Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este taller de capacitación y concientización. Mi nombre es Isabel Canazá y seré la moderadora del día de hoy, junto con mi compañera Marisabel, donde se da continuidad a estos ciclos de talleres de este mes de abril, ¿no? Que estamos a finales de abril. Decirles también que si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario, la pueden realizar al final de la ponencia. Bueno, otra vez, gracias a todos, ¿no? Los que se conectaron y nos acompañan el día de hoy. Asimismo, quiero agradecer a todo el equipo de brigadistas de BUSI, que también recordarles están conformados por diferentes estudiantes de las diferentes carreras que hay en la universidad, ¿no? Que nos encargamos de realizar y concientizar diferentes actividades en pro de la sociedad. Em, También mencionar que BUSI realiza diferentes actividades. Para ello nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que estamos con el nombre de Brigadas Universitarias de Salud Integral. Bueno, vamos a comenzar con el taller. En esta oportunidad tenemos el taller de prevención de bullying o acoso escolar. Y para ello contamos con la presencia de una persona muy especial a quien le agradecemos su tiempo y apoyo por tratar un tema de importancia y relevancia social, ¿no? En esta ocasión tenemos a la licenciada Claudia Andrea Paz, licenciada en Psicología. Actualmente es docente de la materia de Psicología Educativa 2 en la Universidad Mayor de San Simón. Asimismo, cuenta con la maestría de Intervención Sistémica. También cuenta con los diplomados en Intervención Familiar e Investigación y Tutoría en la Universidad de San Simón y en Neuropsicología de los Trastornos del Aprendizaje. Bienvenida, licenciada. Le cedo la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poder estar acá. Agradecer a los miembros que son siempre activos de las brigadas universitarias de salud integral. Para mí es muy grato poder compartir este tiempo con ustedes, así como también poder traer un tema propuesto por las brigadas, un tema que es bastante importante, más ahora que estamos volviendo en las escuelas de un proceso de aislamiento que ha sido generado por la pandemia, que si bien no es, digamos, el detonador más importante de la presencia de acoso escolar en las escuelas, pero se puede considerar como un factor también que va a ir influyendo en el incremento de los casos, ¿no? Entonces, creo que es importante que como profesionales en psicología y más que todos si es que están y les gusta el área de la educativa, puedan también tener conocimiento sobre algunos de estos referentes, ¿no? Muchas gracias. Entonces, a su servicio, cuando gusten, podríamos ya empezar con la presentación. Somos alrededor de 84 personas y bueno, lo importante de la temática es que este tema no necesariamente se aborda desde solamente la psicología educativa de manera genérica. También hay componentes de la clínica que bien se pueden ir aprovechando para poder incorporarlos al momento de trabajar este tema, ¿no? En especial cuando se trabaja con la parte de las víctimas y de los agresores, ¿no? Hay elementos de la clínica que se lo puede tomar en cuenta desde diferentes enfoques. El enfoque que yo les voy a traer va un poco relacionado con la parte cognitiva, en el entendido de cómo la víctima y el agresor va a ir procesando también en eventos del entorno y va a ir generando también actitudes, ya sea de poca defensa en el caso de la víctima, o como también episodios de violencia y agresividad en el caso del agresor. Entonces yo voy a, un poco por un tema de la dinámica también, voy a bajar mi pantalla para poder empezar con la exposición. Después, cuando tengamos la ronda de preguntas, voy a encender mi cámara, ¿ya? Bien, entonces, bien que comentaron, el tema de ahora va a ser acoso escolar. Vamos a ver de manera muy
ilustrativa lo que es la detección, la intervención, algunas herramientas para una convivencia saludable, ¿no? Más o menos así se le ha dado el subtítulo a la presentación del día de hoy. Si bien el acoso escolar es un elemento, una problemática bastante amplia, porque involucra a toda la comunidad educativa, es muy complicado también poder abordar esta temática tan amplia en una sola sesión. En tanto, me van a permitir poder generarles una suerte de elementos más prioritarios que les pueda servir como herramientas principales para que ustedes puedan enfocar este acercamiento a lo que es el acoso escolar. ¿Ya? De esta manera, entonces, podemos pasar a la siguiente. Vamos a trabajar 3 puntos importantes, 3 ejes. Un poco vamos a ir en la línea de la definición, que es el acoso escolar. Un segundo momento vamos a ver lo que es la detección, y dentro de la detección ya estaríamos hablando de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico, la evaluación inicial para poder ver tanto las causas de la presencia del acoso escolar como también aquellos síntomas importantes que van a servir como indicadores esenciales al momento de poder identificar casos de acoso escolar, ¿no? Y en un último eje vamos a ver lo que es la intervención, ¿no? Partiendo un poco de mencionar algunas herramientas, no solamente a nivel de evaluación, sino también a nivel de ejecución e intervención de las acciones que podríamos ir generando, repito, desde un enfoque de una mirada comunitaria. Eso es importante no perder en cuenta. Y bueno, más adelante les voy a comentar por qué. Podemos pasar. Cuando vemos la definición de qué es el acoso escolar, es importante tomar en cuenta que este término de acoso escolar como tal es un fenómeno que se le ha dado la nominación ya desde el 1978 por Always. Este investigador psicólogo, además del lado de Noruega, ha procurado jalar diferentes eventos observados en diferentes escuelas y posicionarlo en un nombre. No porque en esa época se haya dado el acoso escolar. El acoso escolar, según el autor, es un fenómeno que ha existido por siempre. El acoso en sí es un fenómeno que ha existido siempre en la humanidad, lastimosamente. Únicamente que en la época en la que él ha empezado a desarrollar la teoría misma, fue más o menos en la década de los 78 y 93, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque nosotros consideramos a veces que un fenómeno sucede desde cuando lo descubren o desde cuando... ¿Todo va bien? ¿Se escucha? Sí, Licen, se Se escucha. escucha súper bien, muchas Sí, se gracias. escucha. Gracias. Gracias. Continúo. Entonces, les comentaba, muchas veces pensamos que a veces los fenómenos empiezan a existir cuando les dan una nominación y no es así. Always clarifica que el fenómeno del acoso en sí ha existido siempre, junto y de la mano de lo que es la actitud violenta del ser humano, la actitud de agresión y violencia. La diferencia es que en esta etapa en la que Always trabajó, 78 al 93, ha ido estudiando más profundamente la temática de manera inclusive no solamente social, sino hasta clínica, es decir, qué pasa en la escuela, cómo sucede, cuál es el entorno, y ha empezado a describir el fenómeno con más propiedad. Y no solo eso, se le ha empezado a dar cuerpo en el sentido de poder significar como un acto reprochable que existe en las escuelas en esos momentos, ¿no? Entonces, si bien este término de acoso escolar nosotros lo conocemos como acoso escolar en español, en, vocablos ingleses están como bullying, mobbing, se van trasladando no solamente a la escuela, sino a veces hasta el entorno laboral, ¿no? Hemos debido escuchar acoso en el trabajo o en distintos espacios, ¿no? Diferentes tipos de acoso, pero acá estaríamos hablando más propiamente sobre las primeras investigaciones que este autor hizo acerca de este llamado maltrato escolar o acoso escolar, ¿no? Conocido como lo que es la victimización. Y
De ahí vienen los términos bullying, mobbing, etcétera, ¿no? Podemos pasar la diapositiva. Dado que habíamos visto que es importante conocer el origen, ahora vamos centrándonos en lo que es ya la definición provista por Always y también por los siguientes autores, personas que han ido contribuyendo en lo que es esta teoría. Cuando hablamos de acoso escolar, tenemos que tomar en cuenta un elemento importante. Cuando existe exposición de un niño frente a ciertos daños físicos y psicológicos, pero aquí hay un elemento muy importante para tomar en cuenta. Estos daños físicos y psíquicos deben ser añadidos por el victimador a una víctima de forma intencionada y reiterativamente, ya sea por una persona o por un grupo, cuando se da esto en los escenarios de colegio. En la actualidad, nos ponemos a pensar que no solamente se da en los entornos, en los contextos del colegio físicos, ¿no? Hablando del espacio físico, sino que además ustedes tal vez si tienen experiencia en colegios más, cuando hemos estado en época de pandemia, han empezado a haber casos muy notables de compañeros de un mismo colegio o de otros que se generaban daño psíquico en especial en entornos digitales, lo que se conoce como el ciberacoso, ¿no? Entonces, ¿dónde va el ciberacoso? Va dentro de esto también, aun cuando no se ve en el espacio físico de la unidad educativa, sucede por el contexto educativo que genera y que reúne a estos protagonistas, llamémoslo así, a estas personas que están dentro de este fenómeno llamado acoso escolar. Entonces, ojo, no solamente se tiene que dar en los predios de la escuela, se puede dar en la esquina de la escuela, a la vuelta, en la cancha de la comunidad más cercana, en línea, digitalmente, ¿ya? Entonces es importante que vayamos actualizando estos conceptos. Dentro de lo que es el acoso escolar hay tres elementos importantes. Uno de ellos es que se tiene que evidenciar un desequilibrio de poder claramente notable. Muchas veces podemos pensar que cuando dos jefes de dos grupos de amigos, por no decir pandillas, o en algún caso pandillas necesariamente, empiezan a pugnar por poder, no estamos hablando de acoso, porque hay equilibrio en el poder. Cuando hay un desequilibrio de poder, cuando hay un victimario más fuerte que la víctima, estaríamos empezando a pensar en lo que es el acoso. El objetivo de este desequilibrio de poder hacer de parte del victimario, generar una situación de acoso en un compañero, lo hace siempre para conseguir un beneficio. Y este beneficio puede ser a veces dinero, a veces generar solamente una mala imagen al compañero, a veces incluso en algunos casos obtener favores de algún otro tipo, hasta inclusive favores de tipo sexual, ¿no? Entonces hay muchos componentes que se pueden ir a abrir dentro de lo que son los beneficios, bajo los cuales el perfil del victimador intenta generar este desequilibrio de poder y obtener un beneficio, ¿no? En esto. Y por último, hay un acosado, hay una víctima que se siente en una posición de indefensión. Y muchas ocasiones, y aquí viene, les adelanto un poco, proyectos que se han generado a nivel mundial, por ejemplo, el proyecto de Finlandia llamado Kiva, en el que denuncian la presencia de la comunidad educativa como espectadora y testigo mudo de una posible situación de acoso escolar. Entonces, realmente el acosado se siente indefenso porque tiene además testigos que no dicen nada. De ahí que el proyecto Kiva en Finlandia, les lanzo un detalle, ha pensado en la necesidad de potenciar a la comunidad educativa como agentes principales para parar procesos de acoso en una escuela y para que el acosado tome y revalide, refuerce su posición frente a esa situación de indefensión que tenía. Entonces, cuando pensamos en acoso, tiene que haber estos tres espacios, ¿no? Primero, tiene que haber un desequilibrio de poder.
hay un beneficio que se busca y hay un estado de indefensión completa por parte del acosado. Otro dato también, vuelvo a mencionar, este daño que se provoca, ya sea psíquico o físico, tiene que ser intencionado y reiterativo también, ¿ya? Eso es muy importante. Muchas veces, el mismo colega puede pensar que ya es acoso escolar cuando de pronto entre compañeros tienen una suerte de burla frente a otro. Ojo, pero no estoy diciendo que eso esté bien. No será acoso, pero puede empezar de ahí. No es acoso, pero puede empezar de ahí. De ahí que muchas veces los maestros minimizan cuando existe en el aula burlas a un compañero, ¿no? Pero no es acoso porque no es frecuente, solo lo he hecho una vez. Pero ojo, ahí hay que tener mucho cuidado porque esa vez nos permite identificar posibles víctimas y posibles agresores. Entonces, la clave también es observar con detalle esas actitudes. No vamos a tipificar como acoso, pero puede ser el principio de un proceso de indefensión que se va generando en una cosa, ¿ya? Porque esto es paulatino. Puede ser que hoy día se hagan la burla de los zapatos que trae, mañana se harán la burla de la mochila, pasado se harán la burla de su estatura, después se harán la burla de cómo lee, y entonces el proceso de maltrato va en agravante de manera creciente, y el acosado también de manera creciente va generando un proceso de indefensión más severo, ¿no? Eso es importante delimitar en esta parte. Y en función a esa severidad, ese incremento que se vaya generando en este acosado, el trastorno psíquico puede empezar a generarse de manera mucho más permanente y mucho más, de manera más nociva. Inclusive afectando directamente a lo que es la salud, no solamente psíquica, sino además física, ¿no? Generando inclusive en algún momento cuadros en los niños, en los adolescentes que puedan tener relación con algunas conductas de autodestrucción, ¿no? Y eso tiene que ver con los cuadros de depresión y ansiedad al cual se vaya enfrentando el acosado también, que más adelante les voy a comentar, ¿no? Entonces, puede, en función al nivel, a la gravedad del acosamiento, generar, y también al perfil clínico del acosado, generar estados de indefensión tal que pueden provocar conductas de autodestrucción, ¿no? En los jóvenes o niños. En este sentido, este autor, Dan Olwis, lo que hace es pensar el acoso escolar como un proceso de persecución progresivo físico-psíquico que se genera de un alumno a otro, donde hay varios componentes de intimidación, aislamientos, amenazas e insultos, que puede ser sobre uno o varios, puede ser de uno o de muchos. Entonces hay diferentes probabilidades, ¿no? Por eso es importante la visualización. Asimismo, podemos pasar a la siguiente. Vamos a pensar y repetir estos tres componentes importantes del llamado bullying o acoso, ¿no? Que menciona Olwis. Les he pegado un enlace porque allí van a encontrar el libro de este autor que habla sobre conducta agresiva y escuela, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a encontrar varios elementos que les puede venir muy bien. Estos tres componentes entonces son generados por la conducta agresiva del agresor, debe ser repetitivo y debe generar un desequilibrio de poder o de fuerza, ¿no? Esos son tres componentes esenciales. Repito, no es que en ausencia de estos no haya posibilidad de acoso. Siempre hay que estar atentos. Puede que en presencia de estos, pero no en la permanencia, es decir, si no es repetitivo, ya es un indicador de que puede en algún momento darse episodios o probabilidades de incrementar situaciones de acoso, ¿no? Entonces, en ese aspecto debe uno estar muy atento, ¿no? Al mismo proceso de
y a la misma dinámica de interacción que hay en el aula. Podemos pasar a la siguiente. Bien. Cuando hablamos de lo que es detección, causas, síntomas, veremos primero, nos situaremos en el espacio físico donde usualmente se recurre a pensar en la existencia de un acoso escolar. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en observar, en evaluar, en diagnosticar, debemos saber en qué momentos debemos hacerlo. Usualmente el agresor, cuando está delante de autoridades, no genera una conducta de agresión. Más al contrario, puede muchas veces, dependiendo de la estructura también del agresor o del grupo, enmascararse bajo un perfil bastante solidario, amigo, incluso. El tema es cuando están solos o cuando están con pocos testigos, ¿no? Por eso es que es importante ver algunos lugares de manera específica eh, en la escuela. Por ejemplo, durante el recreo, y aquí un poco contrarresta la dinámica que tiene el colegio. Cuando estamos en el colegio y somos psicólogos escolares, vamos a darnos cuenta que el recreo se lo utiliza ¿para qué? Para ir a tomar té, ¿verdad? Es decir, los niños salen a comer, a merendar, y los maestros entran a la sala de profesores a descansar, a tomar un café. Y a veces es el psicólogo quien tiene que dar vueltas junto con el regente en el recreo. Eso no es suficiente. Es importante, ya les lanzo acá, asimismo hablar de los espacios, un, una reflexión sobre la intervención. Será importante generar cambios en la escuela, en la dinámica, para poder también observar estos otros espacios, por ejemplo, en el recreo, mientras hacen la fila para entrar al curso, qué pasa en los baños, entrar al baño y ver si es los grafitis que están escritos en la misma universidad. Ahora recordemos cuando todavía pasábamos clases, los baños estaban activos, uno entraba, uno puede entrar y ver, ¿no es cierto? Lo que van escribiendo, contra quién, para quién, qué cosa. Entonces, y además, ¿qué pasa en el mismo baño, ¿no? Los pasillos, ¿qué pasa cuando uno cambia de clase a otra? Al momento de ingresar al colegio, porque no a todos los niños los llevan a clases sus papás, algunos van solos. Entonces, ¿qué pasa? O en la esquina del colegio, no siempre en la puerta, a la salida del colegio, ¿no? Porque incluso hay casos que es tan pesada la persecución que a veces hay grupos de niños, de grupos de amigos, digamos, entre comillas, que van persiguiendo a la víctima hasta incluso muy cerca a su casa y para intimidar, ¿no? Entonces, hay situaciones particulares también, cada caso es distinto. En el mismo transporte escolar, ¿no? Si es que lo hubiera, si es que casualmente el agresor y la víctima toman el mismo bus, también esa es otra posibilidad de donde se pueda generar. Y en el aula, miren, cuando el profe está escribiendo, está ocupado con otros, cuando el profe no ve, ¿no es cierto? Entonces, usualmente, la persona que ocupa el rol de victimador espera que la persona que tiene autoridad baje, esté despreocupado, distraído para poder ejercer su rol de victimador. No lo hace adelante. Es parte de la manipulación, la estrategia también. Podemos pensar que en todos estos espacios podemos observar, pero hemos dicho que no solamente eso, está el trabajo, el tema de las situaciones de ciberbullying también. Y ahí es importante, en el caso de los padres, por ejemplo, sugerirles que vayan revisando siempre el celular de sus hijos, con el permiso de los hijos, o tener por lo menos la confianza de que ellos les cuenten lo que va pasando en ciertos chats que pueden ir como en amenaza, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces no solamente va a la parte del aula y de la escuela, sino también va fuera de la escuela, por los medios digitales y demás. Podemos
pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver, porque es importante para la detección, habíamos dicho, cuáles son las características del agresor o del grupo de agresores. Porque sucede lo siguiente, cuando el agresor es uno solo, el acoso puede durar un poco más porque se aplica un proceso de manipulación por el lado del agresor. Cuando el grupo es grande, a veces es más visible la agresión y siempre uno de los integrantes del grupo puede que no esté de acuerdo en algunas actitudes de violencia contra la víctima y genere la denuncia, más bien, o pueden pasar muchas situaciones de que más bien él se vaya al lado de la víctima, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho de si es una sola persona o el grupo, pero en general, que podríamos pensar que este agresor va a tener estos episodios de violencia en la escuela contra alguno o algunos de sus compañeros por ciertos detonantes. Por ejemplo, hay un entorno que fomenta también este aspecto de la presencia de la conducta violenta, ¿no? Que tiene que ver por los problemas sociales o familiares que está teniendo el agresor. La situación socioeconómica también es favorable, es un punto que puede generar hasta situaciones de envidia, miramiento, ¿no? En alguno de los, en contra de alguno de sus compañeros. La organización del hogar y la tensión entre los padres, que implica que al tener tensión en la familia, es decir, cuando están todos los miembros de la familia concentrados en los problemas familiares o la falta de organización en el hogar, puede tranquilamente provocar que el agresor piense que tiene todas las posibilidades de hacer conductas porque no los están viendo, no va a ser visto por sus padres, ¿no es cierto? No va a ser, sus padres no lo van a ver, entonces están más preocupados en sus tensiones, entonces él puede darse la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas acosar a un compañero. O sea, hay una frase que no es 100% aplicable, pero es para tomar en cuenta. En muchas ocasiones se dice que el acosador puede haber sido acosado en algún momento, ¿no? Y no necesariamente solo en la escuela, puede haber sido acosado en otro entorno social, que puede ser en la familia, en otro grupo de amigos, hasta en la calle, con sus vecinos. Entonces, muchas veces se piensa que puede el agresor tener cierta réplica o cierto patrón de repetición que explique su conducta, ¿no? Pero habrá que ver caso a caso. Esto no es para justificar al agresor, es para entender por qué en algún momento, lo vamos a comentar más adelante, sí se tiene que trabajar también con el agresor, más cuando este es menor de edad. El clima escolar es clave porque habíamos dicho que estamos hablando de acoso escolar y por tanto el acoso escolar se da en la escuela, en el aula y el profesor debe generar también algún ambiente de estabilidad. Muchas veces no pasa eso, ¿no? A veces hay profesores, maestros muy permisivos y el clima escolar se vuelve en vez de facilitador de procesos de adaptación, más bien se vuelve un caldo de cultivo para que algunos chicos, además de tener estas características, tengan el contexto, el terreno preparado para que puedan generar estas conductas de odio hacia un compañero. Generalmente se habla de que la persona agresora no guarda procesos de empatía. Y habrá que ver también según el cuadro clínico que abraza el agresor, por eso no vamos a hablar específicamente del agresor y sus perfiles, porque puede haber muchas características, muchos casos distintos, ¿no? Incluso puede uno pensar que al no tener empatía neurológicamente tiene alguna dificultad para poder ponerse en el lugar del otro. La empatía, así es un proceso que neurológicamente está comprobada por la ciencia de su existencia y donde además
neuronalmente se genera el proceso de empatía, ¿no? De esta parte entonces, el acosador va a tener nula empatía con su víctima, por eso es que va a generar esta agresión, no se va a poder poner en el lugar de la víctima y no le va a doler el sufrimiento que le va a causar, sino más bien le va a ayudar, le va a reanimar a seguir haciendo lo que ha empezado. Muchas veces cuando es un solo agresor, eh, este agresor va a estar rodeado por muchas veces por pandillas, por grupos de amigos que también comparten ciertas conductas del agresor. En este caso, la necesidad de tener violencia, ejercer violencia en las dinámicas relacionales que van generando con sus compañeros. Existe poca posibilidad de control de impulsos. Ojo, muchas veces también podemos encontrar perfiles de agresores que trabajan solos, no necesitan estar rodeados por grupos también agresivos, pero también pertenecen a perfiles clínicos más particulares, ¿no? Cuando uno hace el estudio. Es decir, solos operan, solos lo hacen y son más que todo, les gusta mucho lo que es el acoso vía digital, ¿no? Lo que se llama ciberbullying. Hacen todo y nunca se sabe quién ha sido, o sea, nunca da la cara. Verán la foto que les comparto, está la niña ahí, se sabe quién es decir, la víctima sabe la cara del victimador. Muchas veces en el ciberbullying, que es el más sutil y peligroso, está considerado como el acoso más delicado porque no lo ven al agresor, no ven al agresor. Y es claro el ejemplo de muchas veces en la misma universidad, ¿no? Por temas políticos y demás, panfletean a la gente en diferentes facultades. Nunca hay la cara de la persona que ha panfleteado, nunca, pero está el panfleto, está el daño, está la sistematización del daño psíquico, pero no hay la cara. Entonces, hay acosos que son muy sutiles y son mucho más complejos de resolver porque no ven la cara de la persona y muchas veces en la escuela en especial, cuando el niño no tiene esa fortaleza de poder ni siquiera compartir con los padres lo que le está pasando, muchas veces terminan en suicidio y eso es muy delicado, ¿no? Algo interesante que viene en este momento como un elemento más es pensar que si bien podemos mencionar las características del agresor, en un ratito vamos a ver qué pasa con la víctima y sus síntomas. Es importante saber esto para poder generar los indicadores en nuestra observación de los fenómenos que van pasando en las escuelas donde estamos trabajando. Pero muchas veces las escuelas esperan a que pasen esos indicadores, esperan a ver indicios para recién actuar y actúan contra el acoso. O sea, todo el programa se hace contra el acoso, cuando en realidad, y hay una teoría muy fuerte e importante que habla sobre esto, debería hacerse programas para desarrollar lo positivo, no para prevenir lo negativo. Es decir, prevenimos lo negativo, pero desarrollando lo positivo. Pero esto se puede fusionar, ¿no? Más adelante les comentaré que si bien no es prudente solo hablar del acoso en los programas de intervención, sino ver cultura de la paz, formación en valores, em, actitud positiva, todo eso, podemos llegar a equilibrar la presencia de acoso escolar hasta eliminar su presencia, ¿no? En una escuela, cuando trabajamos las conductas positivas. Pero eso no quiere decir que el estudiante no tenga la posibilidad de conocer que el acoso existe. Él tiene que saber cuáles son las características del agresor, cuáles son los síntomas de la víctima, ¿no? Saber qué efectos hay negativos en la víctima,
los problemas psíquicos que le puede generar a futuro. Entonces, es importante trabajar lo positivo, pero también prevenir en contenido a partir de lo negativo, ¿no? Intentar un equilibrio. Podemos seguir. En cuanto a los tipos de acoso, se pueden trabajar, pensar en algunos, como por ejemplo el acoso físico, mm, que puede ser desde el daño por golpe hasta el daño a sus objetos o el ocultamiento, ¿no? Pueden esconder cosas del acosado. Hay un acoso verbal también que pasa por insultar, poner chapas, poner sobrenombres, generar amenazas o incluso hacer pelear a otros. Van a darse cuenta a veces. Ya ustedes en su propia escolaridad quizás han escuchado o les ha pasado. Había algún compañero que le encantaba ir y meter cizaña entre dos para que se peleen. Uno dice, pero eso en mi época sucedía con mucha frecuencia y no era nada de acoso, lo pasábamos como a burla y luego no. Eso sí es parte del acoso. Eso sí es parte de generar procesos de agresión contra el otro, ¿no? Entonces, eso es importante hasta tomar en cuenta, ¿no? Tiene que ver con la cuestión verbal. Acoso sexual, que van desde los tocamientos hasta esto que les decía, ¿no? El acoso a través de lo digital, ¿no? Beneficio de. Muchas veces hay casos donde incluso no necesitan estar en la escuela. Se necesita solamente tener una cuenta falsa en Facebook y captar gente. Acuérdense de cuántas niñas han desaparecido a raíz de captadores de personas por el tema de tráfico. No estamos hablando de un tema de escolares, no, pero también es importante tomar en cuenta esto porque son modelos también que se van repitiendo. Acuérdense, el agresor muchas veces escucha los modelos existentes y los va repitiendo. Entonces, se puede dar que en una escuela un agresor a través de la línea pida fotografías desnuda de una mujer, de una escolar o de un varón o mujer, no importa, ¿no? Y con eso ya tiene el beneficio. Y puede empezar a chantajear inclusive con eso, ¿no? O incluso vamos por el otro lado, el tema de burlarse de la orientación sexual de la víctima, ¿no? Más ahora que hay como una especie mm, de validación de las distintas orientaciones sexuales que existen y los jóvenes cada vez más están teniendo la oportunidad de explorar estas orientaciones, estos caminos, posibles orientaciones sexuales que tengan. Entonces, como hay más posibilidad, hay también más personas que se van a resistir a estas diferentes opciones. Y ahí viene también lo que es la burla respecto a la orientación sexual, ¿no? Y obviamente esto también tiene que ver con el entorno familiar del agresor, cómo lo han criado, con poca posibilidad de tolerancia a lo diferente, ¿no? Es importante considerar. La siguiente diapositiva. Bien, también pensemos en lo que es el acoso social, que es cuando la víctima se ve obligada a hacerse a un lado de su grupo, que puede ser de su curso, de su grupo más cerrado de amigos, de un grupo de amigos de otro curso, no importa. Se aísla socialmente a causa de rumores, chismes que puede generar este agresor, ¿no? Y con esos rumores se provoca que existan burlas, humillaciones, etcétera, contra esta víctima. Y por último veíamos, ¿no?, el tema del acoso por internet o llamado ciberbullying, eh, que tiene que ver no solamente con la comunicación con la herramienta sincrónica, que sería en este caso WhatsApp, también hay la comunicación asincrónica. Muchas veces vamos a ver que el agresor manda mensajes sincrónicos a la víctima y cuando la víctima suele accede a bloquear los números, pasa al correo, pasa al Facebook y encuentra las vías para mantener
esta persecución que le trae gratificación al agresor. Entonces pueden abrirse un montón de posibilidades, hasta incluso ver que muchos agresores tienden a manipular las imágenes, a manipular videos, porque ahora ya existe la tecnología suficiente para eso, para poder hacer retoques en la imagen y demás, y a partir de eso generar procesos de extorsión, ¿no? De parte del agresor hacia la víctima, ¿no? Y que incluso, como dice acá, pasa también por crear estos llamados perfiles falsos, que con seguridad alguno de ustedes también, si bien no es en un entorno escolar, ha caído. Y esto a veces lo hacen hasta por estafa, ¿no? Por generar extorsión. Pero ahí vemos cómo incluso un perfil de agresor escolar se puede ver sin ningún problema en entornos fuera de la escuela, de la misma manera, ¿no? Entonces, va por esa línea también. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, pensemos entonces ahora en la víctima. Es importante este aspecto porque si bien el agresor puede tener no solamente un perfil, dependiendo del caso y dependiendo cómo también el agresor ha consolidado su historia de vida, va a construir ese perfil dentro de lo que es su proceso de agresividad y ejecución de actos violentos. Y van a haber distintas posibilidades de acuerdo al caso. Lo mismo va a pasar con la víctima. No todas las víctimas son iguales, algunas resisten más y otras no resisten tanto. Y hay unas posibles víctimas que lo que hacen es parar en su momento y no tienen ningún sufrimiento más que el susto o la dificultad de haber enfrentado en un inicio ese proceso de denuncia de esta agresividad, ¿no? Que es lo que hacen, se hace un proceso de denuncia de esto que les pasa a las víctimas. Entonces, la víctima puede tener también diferentes, según el caso, formas, síntomas de demostrar el nivel de impacto que tiene para ella un proceso de acoso escolar. Y, ojo, puede haber un proceso de incremento de estos síntomas que van de menos a más en daño a lo que es la parte física y la parte psíquica, ¿no? Puede haber desde problemas en la memoria. ¿Por qué? Porque sabemos que incluso neurológicamente el lugar, el comando central de la memoria se denomina hipocampo. Y el hipocampo está muy cerca de lo que es la amígdala, que es la comandante de las emociones. Una persona que tiene un proceso de acoso escolar de por sí genera niveles de estrés, incomodidad, que van de menor a mayor. Y al generar niveles de estrés e incomodidad, el aspecto emocional inmediatamente se ve afectado. Por tanto, la amígdala ahí toma sus funciones que le corresponden de manera, en este caso, negativa porque le genera estrés. ¿Y qué provoca? Cuando uno se estresa, ¿alguien sabe qué provoca el estrés elevado? ¿Qué sustancia? ¿Quién me No, Cortisol. ayuda? Cortisol, muy bien. Cuando uno tiene elevados indicadores de cortisol, automáticamente la memoria se anula porque está cerca del hipocampo. Por eso es que la víctima en estos casos tiene dificultades en la memoria. De hecho, las personas que tienen y sufren de estrés elevado, no siempre por un tema de acoso escolar, sufren de problemas en la memoria. Y esto no es porque tengan Alzheimer, no estamos hablando de esos cuadros, porque esos cuadros son de tipo degeneración cognitiva, no. Estos otros cuadros son por el tema de la generación de la sustancia, ¿no? Mucho cortisol te baja la memoria. Dificultad en la concentración, la atención, va bajando en lo que es el rendimiento escolar y ahí es clave la función del maestro de observar quién anda distraído, ensimismado en sus pensamientos,
¿Por qué? Porque está más en el problema que en el aula. Entonces va bajando, no va, incluso no va queriendo asistir a actividades de la escuela, hasta incluso no querer ir a la escuela. En cuadros complejos se empieza a generar procesos de depresión, Una vinculados pregunta, con situaciones. Adelante. ¿cómo podríamos evitar esta clase de acoso? ¿Y qué clase de ayuda o terapia podríamos darles? Porque yo tengo un niño que es un conocido que está pasando por acoso social y no, ya no quiere comer, no quería ir al colegio y por lo que le dicen gordito, por lo que está gordito. Ujú. ¿Cómo podríamos evitar o darle ayuda al niño? ¿Me permites? Vamos a hablar un par de diapositivas de los síntomas y vamos a ir a al tercer eje, que son las herramientas para trabajar. ¿Te parece? Ah, ya está bien, gracias. Súper, gracias por la pregunta. La vamos a guardar muy bien para esta tercera parte y ahí ya vamos conversando. Y es verdad lo que nos dice nuestra compañera, o sea, dejan de comer, eh, dolores de la cabeza, se va generando, somatizando incluso cansancio, sensación de ahogo y ojo, cuando son niños es bien complejo trabajar esto porque no siempre los niños pueden exteriorizar lo que sienten. Y hay que es súper importante lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional. Aprendan a desarrollar lo que sienten y eso es difícil. A veces para nosotros es fácil repetir la teoría, pero ya cuando vemos el caso, realmente hay que hacer trabajo muy minucioso en este sentido. ¿Por qué? Porque miren, tienen hasta cuadros de dificultad para dormir. Un niño que no duerme fácilmente eh, va a tener problemas. Es como un círculo vicioso, va a tener problemas de memoria, de concentración, porque va a estar con sueño, pesadillas, insomnio, irritabilidad en algún momento también, aislamiento social, no va a querer estar con grupos, apatía, introversión, va a estar en constante alerta y eso lo va a volver más ansioso, ¿no? Va a estar tan, tan susceptible de todo lo que le pase que eso le va a generar también complicaciones. Y por supuesto van a no querer ir al colegio, ¿no? No van a querer estar muy cerca de esos grupos o de esa persona que le causa malestar, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y es clave, ¿no? El profesor va a ver que el niño va a faltar o el padre de familia va a ver que ya no quiere ir. Pero y aquí también hay otro detalle. Cuando son adolescentes, a veces los padres mandamos a nuestros hijos y nada más, ¿no es cierto? No hacemos la verificación de si van o no. Pues aquí es importante que el padre también colabore, ¿no? En este caso, para ver si el hijo está asistiendo a clase cuando son adolescentes. Hay sentimientos de culpa y aceptación de la responsabilidad de los hechos. O sea, es tanta la sumisión, ¿no? Y va a depender también del perfil de la víctima, ¿no? Hay víctimas que tienen cierta fortaleza y ahorita o encuentran apoyo en la familia que salen adelante y no pasan por estos síntomas necesariamente. Pero hay otros que se encierran en la problemática y no cuentan a la gente, no denuncian lo que les está pasando y por tanto estos síntomas se ven cada vez más álgidos, más graves en su día a día. Entonces, el estado de indefensión es alto en algunos casos que empiezan ellos a sentir culpa de lo que les pasa y de que se sienten como merecedores de lo que les está pasando por ese proceso de, mm, de persecución que vive, ¿no? Conductas de huida, evitación. Eh, Hay una cuestión de ansiedad, por eso el llanto, el miedo a estar solos, se va somatizando, ¿no? Temblores, palpitaciones, van casi siempre a la dirección porque se siente mal, quieren buscar paracetamoles, ¿no? Eso también, ¿no? Por eso reitero, es un tema de la comunidad educativa tanto darse cuenta como también intervenir, ¿no? Y también, pues lamentablemente, cuando los casos son extremos, hay estas ideas o incluso intentos de hacerse daño
o de terminar con su propia vida, ¿no? Porque es el tema de la depresión. Entonces, imagine un niño que además de tener la situación de acoso, tenga tendencia a la depresión, además del acoso. Imagine cómo va a terminar ese niño. Le va a costar mucho manejar la problemática. Entonces, esto de los síntomas, no debemos esperar a que ocurran todos. Tampoco debemos esperar de que todos estén presentes en una sola persona. Va a depender del perfil también de la persona y eso se lo sabe de manera clínica. Por eso es que en la psicología educativa la clínica es muy importante cuando se trabaja en la escuela. No solamente porque te permita mm, acercarte y diagnosticar, sino además poder derivar y sacar afuera el caso. Porque hay casos que no son prudentes trabajarlos al interior de la escuela por el tiempo, por las comodidades que se tienen. Es mejor llevarlos afuera y por dentro trabajar de manera apoyando directamente paralela a la ayuda externa que el niño vaya recibiendo. O sea, hay que ver esas posibilidades alternativas también. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Acá en las consecuencias, y vamos a ver la relación de estas consecuencias con un test que les voy a mostrar, que es el test ABE. Tiene relación con los indicadores de evaluación. Dice trastorno por estrés postraumático, depresión, autolesión, niveles de ansiedad elevado, ataques de pánico, pérdida de apetito o lo contrario, ¿no? Comer por ansiedad en exceso, posibilidad de presencia de bulimia, anorexia, trastornos del ánimo, irritabilidad. A medida que envejecen, se refiere a medida que va pasando el tiempo y van avanzando en el periodo escolar. Y pensamientos recurrentes sobre su suicidio o la materialización de ese suicidio, ¿no? Es como consecuencia, digamos, directa de los cuadros que podrían desarrollarse con la presencia de esta situación de acoso escolar. Podemos pasar a la siguiente. Ahora sí, parte de la intervención. En la intervención vamos a ver, por un lado, agarrándonos de estas ideas que hemos comentado, de las causas, los síntomas, las características del agresor, entender que no todas pertenecen a un perfil, que pueden haber distintas formas de presentarse en un agresor, formas de presentarse en una víctima. Aquí nos apoyamos de la clínica, la parte individual y su diagnóstico. Vamos a pensar que después de una detección muy dedicada, implica la observación, implica la utilización de algunos instrumentos, pero siempre basándonos en indicadores, factores de riesgo que pueden permitirnos pensar que hay presencia de acoso, posibilidades de que un acoso se incremente. Entonces, después de esta detección o diagnóstico, pensaremos en la intervención. La intervención debe ser siempre prestando una atención de carácter sistémico. Por eso decíamos, y el proyecto Kiva, el proyecto de Finlandia, impulsado por este país, apuntaba a la necesidad de fortalecer a la comunidad educativa para detectar los casos de acoso y actuar. En Finlandia este proyecto funciona no de manera solamente individual, también funciona potencialmente a nivel comunitario. Entonces, los que denuncian casi siempre son los de la comunidad. ¿Quiénes son? Los amigos, o sea, los compañeritos con los profesores, el regente, hasta la parte administrativa puede denunciar si es que venga, o todos al mismo tiempo. La idea es que le den fuerza a la víctima para que no enfrente solo el acoso, porque cuando muchas veces la víctima denuncia, el acosador viene con más fuerza contra la víctima, porque sabe que no hay ninguna comunidad educativa que lo apoye. Cuando la comunidad está cerca y está fusionada, sabe del tema y sabe qué tiene que hacer y tiene las herramientas para hacerlo,
que herramientas bien simples van desde la empatía con el compañero, decirle estamos aquí, vamos juntos, o ponerse delante del victimador, etcétera. Basta y es suficiente con eso para que el agredido sienta fortaleza, que es lo que le falta. Entonces, al sentir fortaleza, lo que hace es potenciar su posibilidad de denuncia porque está acompañado y el agresor da un paso atrás. Cuando no ocurre esto, entonces es fácil que el agresor pueda volcar con más fuerza su molestia contra el agredido cuando hay un proceso de denuncia. En ese sentido, la atención sistémica es muy importante. Cuando veamos, y ahí viene la respuesta a la pregunta de nuestra compañera, ¿qué hacemos? La atención va en dos niveles, a nivel clínico individual, y ojo, no solamente se trabaja con la víctima, también se tiene que trabajar con el agresor. ¿Por qué? Porque el agresor es menor de edad. Estamos hablando de acoso escolar. Y familiares. Cuando respetan tus decisiones. En este caso, cuando se trabaja a nivel individual, se tiene que hacer un trabajo clínico, tanto con el agresor como con la víctima. Y también tiene que haber una atención a nivel comunitario para potenciar las habilidades que tenga la comunidad para denunciar, para hacer seguimiento, para identificar casos de acoso escolar y intervenir inmediatamente. Hablábamos de esta asistencia clínica con el agresor para trabajar manejos de la agresividad, evitación de la violencia, y hay muchos enfoques que ustedes pueden trabajar con estos perfiles, pero el que usualmente se maneja y tiene bastantes posibilidades de rendir frutos es el cognitivo-conductual, ¿no? Hay muchos enfoques. La asistencia a la clínica, la asistencia clínica a la víctima para ver temas de resiliencia, es decir, qué hacer después de este acoso, cómo enfrenta la víctima este acoso, manejar el estrés, la ansiedad y evitación de situaciones de cuadros de depresión que le pueda causar o que le haya causado, si es que ya está establecido, en la presencia de acoso escolar, ¿no? Pero ojo, mucho va a depender de cuál es primero el diagnóstico, la estructura que presenta la víctima a nivel clínico, ¿verdad? Porque no es tan mecánico, es decir, tú eres víctima, entonces te voy a dar charlas para que tengas resiliencia, para que tengas control de estrés. No, hay que primero ver cuáles son las características de la víctima y hacer un diagnóstico, ¿no? Y está por otra parte, lo que es esta comunicación dentro de lo que es la atención a nivel comunitario entre la familia y los profesores o los administradores del centro. Esto con la idea de que muchas veces los niños no van a denunciar ante el profesor por miedo a ser también victimados, pero saben que hay un problema de acoso con su compañero. Y a veces estos niños les comentan a sus papás o a sus hermanos mayores o a los primos en las reuniones familiares. Y cuando hay una buena comunicación en la familia, rápidamente el padre y la madre se enteran. Y por tanto, lo que se entera el padre no debe quedarse con el padre. Tiene que el padre no ir y molestar al padre del niño agresor, sino ir al profesor, respetando jerarquías, para que así el profesor pueda intervenir de manera positiva. ¿No es verdad? Pues aquí se habla de una comunicación o viceversa. El profesor puede detectar una posibilidad de agresión en alguno de los niños y rápidamente debe y tiene la necesidad de acudir al padre, al padre de familia para poder gestionar los procesos de denuncia respectiva a las instancias. Ahora, cuando se habla de denuncia, no se está hablando de un castigo inmediato con el agresor, se está hablando de una situación restaurativa de la situación. No olvidemos que son muchas de las veces niños, adolescentes, son personas que están en formación y lo que necesitan es que sepan que estas situaciones no son esperables, no les va a ayudar como en su desarrollo personal. Entonces, de acuerdo también, por supuesto, a la estructura clínica, muchas veces también no está de más comentar que puede existir patrones o perfiles un poco más patológicos en los agresores de niños, ¿no?
no voy a decir que hay presencia de estructura patológica o no sé, una cuestión de antisocial, no, pero puede haber algún indicador que nos pueda dar a entender que no es un caso, digamos, que podamos solucionarlo solamente de manera restaurativa, ¿no? Habrá que generar alguna terapia un poco más profunda y más larga con el niño, ¿no? En caso de que tengamos algún indicador. Pero eso siempre va a estar sujeto a una evaluación clínica. Por otra parte, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es importante trabajar con los padres, no solamente fomentando esta comunicación fluida con los padres y maestros, sino hablar a los padres de cuáles son los modelos de paternidad más adecuados que ellos ejercen. Porque acá un factor importantísimo está y recae en el rol paterno y cómo se da lo que es la parentalidad positiva también, ¿no? En este proceso. El niño y su posibilidad de defensa o de denuncia oportuna va a depender también de que los padres tengan esas herramientas que les sirvan para poder generar crianzas y apegos seguros a sus hijos. Entonces, por eso es importante trabajar a manera ya de prevención a lo que son los modelos de parentalidad. Hay estas campañas también de sensibilización sobre el maltrato infantil, pero a esto le vamos a sumar esta otra idea, no solamente sobre el maltrato infantil, hablemos de la cultura de paz, volquémosla, volquemos la botella, digamos así, y hablemos no solamente del maltrato, sino veamos un programa para generar cultura de paz, generar asertividad, generar resiliencia, ¿no? Generar conductas autoprotectivas. Entonces hay un montón de programas que se pueden ir gestionando para ir trabajando en las escuelas y acompañado de ello, prevención en violencia, maltrato infantil, maltrato en la escuela, ¿no? A veces funcionan mucho lo que son estas cartillas de difusión, las mismas que se pegan así como hay para prevención de la violencia a la mujer, prevención de la violencia intrafamiliar, también debería hacerse cada escuela su cartilla donde esté la información precisa sobre qué es acoso, cómo se identifica, qué consecuencias tiene, pero también el otro lado, ¿no? Que son cultura del buen trato, qué se espera de la cultura del buen trato, o sea, hacer cartillas que permitan a los padres y a los hijos también, mientras están en el recreo, mientras vienen a recoger a sus hijos, poder tener la visibilidad de revisar ese material que esté pegado en una pared, colgado en la puerta del colegio, pegado, añadido algún aula, pero para eso se tiene que trabajar en conjunto con los profesores. Muchas veces son los niños quienes hacen estas cartillas. Los profesores les dan de tarea trabajar cartillas y los niños vienen y pegan, ¿no? Interesante sería hacer ferias de prevención, ¿no? De prevención del acoso o ferias de cultura del buen trato, ¿no? Si algunos como alguna idea. Está también, y esto con mucho cuidado, ¿no? Dice aumentar la vigilancia a la entrada, a la salida del colegio, como lugares donde es frecuente que se produzca el acoso. Sin embargo, esta sugerencia va con mucho cuidado por la siguiente razón. No necesariamente el acosador sabe que si va a haber vigilancia a la entrada, a la salida, etcétera, va a buscar otros espacios. Esto solamente sería para contener que no ocurra ninguna situación o desenlace negativo en el grupo, pero en sí no es solamente esa acción la que se tiene que generar, ¿no? El agresor va a ir buscando otros espacios a partir de los cuales va a ir generando también estas incomodidades a su víctima. Abajo tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos un ejemplo de cartilla, ¿no? Uno va a entrar a internet, va a encontrar un montón de cartillas. Las cartillas son infografías donde hay información escrita, pero también lenguaje de la imagen muy específico, ¿no? Generalmente se sugiere que sean dibujos, no sean personas, ¿no? Pero
Va a depender también del enfoque de la persona que va a trabajar estas características, ¿no? Y abajo, este es el test que les mencionaba. Este test llamado AVE, test de acoso y violencia escolar, es un test que ha sido elaborado por TEA en el 2007. Entonces, es un test que se lo puede usar para tener dos modalidades, ¿no? Un índice global de acoso y una medida de intensidad del acoso. Lo interesante de este test es que lo podemos usar de manera genérica, como también lo podemos usar para trabajar de manera clínica. Es un cuestionario que nos va a permitir identificar y diagnosticar situaciones de acoso. Y también no solamente diagnosticar la presencia, sino ver el impacto de los daños psíquicos que se asocian al acoso. Y ojo, estamos diciendo que se asocian. ¿Por qué? Porque a veces el niño que es victimado ya tiene un cuadro de depresión previo. Y a veces el victimador busca también a la víctima correcta para molestar. Y este niño que ya puede tener depresión, sumado al acoso, agrava su situación. No sé si me dejo entender en esta parte. O sea, no necesariamente el acoso siempre sí o sí genera depresión, no. A veces los niños, algunos ya tienen cuadros de ansiedad, ya tienen cuadros de depresión, que el victimador busca perfiles así para molestarlos porque son como blancos fáciles. Por eso es que el test dice que tiene la capacidad de diagnosticar maltrato escolar y el daño psíquico que se encuentra asociado a conductas de acoso. Asociado, ¿no? No es que genere, sino que se encuentra asociado. Entonces, este cuestionario es un cuestionario de 94 preguntas. Y de estos 94 se disgregan, se agrupan más bien, perdón, en 22 indicadores. ¿Ya? Por eso es bien detallada la prueba. Compone dos índices globales, uno de acoso y uno de intensidad. Un índice global de acoso, perdón, y uno de intensidad. Luego tiene 8 indicadores de acoso. 8 indicadores de acoso que son hostigamiento. Podemos pasar a la siguiente. Hostigamiento, intimidación, amenazas a la integridad, coacción, bloqueo social. 4 factores globales de acoso: hostigamiento, intimidación, exclusión y agresiones. Y tiene 8 escalas clínicas, ¿no?, que van a complementar la evaluación de la situación de acoso. Viendo un poco la cuestión del impacto emocional y afectivo también. Y finalmente tiene una escala llamada de contradicciones, que es la que va a medir la tendencia que tiene la víctima a contradecirse en las preguntas. O sea, esta parte también es bastante importante para ver cuál es la posibilidad de veracidad que tiene esta persona de responder al cuestionario. La escala de contradicciones, más o menos como lo que el MMPI hace, ¿sí?, que es evaluar indicadores de personalidad, pero además te ve las posibles contradicciones que la persona genera solo por quedar bien en su perfil de personalidad, ¿no? A veces las personas, por quedar bien, van teniendo ciertas respuestas muy, muy comunes que se van agrupando en esta escala de contradicciones, ¿no? Para ver, ¿no?, este aspecto. Bien, podemos, que ya era la última diapositiva, sí. Bien. Trabajar el test solo implica más de una sesión, por lo que creo que hoy hemos visto de manera bastante genérica e ilustrativa los elementos que podemos ir considerando cuando abordamos esta temática. Hay otras pruebas también que no necesariamente te miden acoso, pero que nos pueden dar, a momento ya de identificar acoso, nos pueden dar un parámetro de impacto también o de estado de la salud
emocional que tiene la persona, ¿no? Tamaí es uno. Tamaí puede permitir, o el AI que te mide procesos de adaptabilidad escolar también. Si nos damos cuenta, el tema acoso escolar tiene mucho que ver con los procesos de adaptación a la escuela, tanto desde el perfil del agresor como también del perfil de la víctima. Entonces podemos ir generando también y utilizando otras pruebas, ¿no? Incluso las proyectivas. Tomemos una prueba de bajo la lluvia, un niño que está con procesos de hostigamiento y claramente vamos a tener algunos indicadores, ¿no? Lo interesante veo de esta prueba del AVE es que nos permite, ¿no?, identificar algunas escalas clínicas que pues, pueden contribuir en el trabajo ya de intervención para trabajar puntualmente esos aspectos. Bien, esa sería hasta acá mi participación. Muchas gracias por su escucha. No sé si gustan que vayamos conversando sobre algún aspecto, tal vez. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Ahora vamos a pasar a la rondita de preguntas. Si alguien quiere participar, por favor levanten la mano o escriban sus comentarios en la cajita del chat. Aquí tenemos dos compañeros que quieren hablar. Por favor, Daniel Herrera, te cedemos la palabra. Sí, muchísimas gracias por compartir esta oportunidad, ¿no? De poder conocer más sobre el tema del bullying, que es importante, y felicitarle a la licenciada por su ponencia y su conocimiento que nos ayuda bastante, ¿no? En relación a la pregunta, obviamente en el tema del bullying siempre hay un agresor y un agredido. En todo caso, es fácil llegar, tal vez, en muchos casos, en la mayoría, me imagino, al agredido. Pero al hacer esto no arreglamos el problema, ¿no? Entonces veo conveniente. Y mi pregunta va dirigida a la licenciada. ¿Cómo hacer que el agresor acepte su postura de agresor? ¿No? Para poder ayudar y evitar que vuelva a recaer en el mismo problema, porque normalmente al principio siempre se va a resistir. Entonces, ¿cómo llegar al agresor y que acepte su condición de agresor y de ahí cambie su postura y ya no vuelva a agredir a las personas ya dentro de lo que es el acoso y el bullying, ¿no es cierto? En sí. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias por la pregunta y muy puntual, porque si vamos un poco a la parte de la proyección también de estos casos, el perfil de los agresores, nosotros tenemos una correccional para menores, ¿no es cierto? Es bien complicado este tema porque cuando el agresor en la escuela no acepta una situación que él mismo ha provocado, realmente hay que ver la estructura que tiene, ¿no?, en el perfil clínico. Y ahí entonces se habilitarán otras estrategias también clínicas para trabajar, sumadas a las institucionales también. Esto a fin de también prevenir o permitir incluso no tener una negativa proyección de este caso a futuro. Fácilmente, yendo un poco más, vemos casos en los que de lejos se trabaja lo que es las estructuras más psicopáticas, decíamos en algún momento. Y cuando son estructuras psicopáticas, no estamos hablando en este momento, pero de la escuela, pero podemos pensar en proyecciones, ¿no es cierto? En proyecciones que nos permitan un poquito tomar en cuenta las posibilidades negativas que tengan estos jóvenes de poder seguir incurriendo en el problema, ya sea con otras víctimas o ya sea con, a futuro en otras instancias que incluso hasta ya tengan que ver con aspectos más legales, ¿no? En algún momento, si son ya
llegando a una mayoría de edad. Entonces estaríamos hablando básicamente de intentar prevenir que estas personas que son consideradas agresoras puedan generar mayores cuadros, tener peor impacto, peor pronóstico de efecto contra una sociedad, incluso no necesariamente contra la víctima que en ese momento sea la parte de del niño que está escolarizado. Entonces, si nosotros pensamos en ese sentido, hay que ajustar a elementos que tengan que ver con la intervención de la comunidad misma, ¿no? La institución, la parte del reglamento e incluso pensar en la cuestión del ministerio, ¿no? Sumado, por supuesto, del Ministerio de Educación estoy hablando, ¿no? En este caso serían el DDE, sumado pero principalmente al apoyo individual que se tiene que dar a este niño, ¿no? Nuevamente repito, dependerá mucho de la estructura clínica también que él presente para ver también nuestra planificación, nuestra intervención, ¿no? Ese aspecto es muy importante. Cada caso es distinto y tendríamos que partir de la parte clínica para ir reforzando con la parte institucional, con la parte comunitaria. Y sí tiene que haber una aceptación porque incluso es simbólico que el agresor diga, sí, yo me he equivocado, ¿no? Como cuando muchas veces hay los niños que llegan tarde a la escuela reiteradamente. En alguna escuela vi que tienen que llevar botellones de agua para regar las plantas o tienen que dedicarse a hacer la limpieza de la escuela de manera comunitaria, como trabajo comunitario. Entonces, hay diferentes acciones que habría que irlas pensando para que se pueda ejercer esto. Pero sí tiene que haber una aceptación de parte del agresor, pero va a depender esto de cuál es la estructura también del agresor y también cómo y qué va a hacer la familia, qué opina la familia de esta situación. Muchas veces nos vamos a encontrar con padres que van a tender a sobreproteger a sus hijos que han generado el proceso de agresión. Entonces aquí es vital trabajar desde una mirada sistémica también. Antes un diagnóstico, decíamos, clínico, sistémico, donde la comunidad, incluyendo la familia, esté como parte de. No vaya a ser que, habíamos dicho, los mismos problemas familiares generen las conductas de agresividad en estos niños, ¿no? Entonces esos aspectos son bien importantes. No sé si pude apoyar a Sí, tu pregunta. muchas gracias. Felicidades, licenciada. Gracias, gracias, Dani. Bueno, tenemos otra pregunta de Jocelyn Rivera. Dice, buenas noches, licenciada. Una consulta. ¿Qué se debería hacer en caso de que los padres del niño agresor no quieran colaborar con el colegio? A veces los padres pueden ser necios. Exactamente, y justamente hablábamos, ¿no? De eso con nuestro compañero Daniel. Em, Muchas veces eh, es la estructura de la familia, la dinámica relacional de la familia que impide que, o más bien que fomenta que el niño tenga esa actitud e impide que el mismo niño pueda salir, ¿no? De ese cuadro. Entonces, no es solamente un tema de necedad también. O sea, habrá que ver el diagnóstico, habrá que hacer un genograma, habrá que ver cuál es la dinámica relacional que tienen al interior de la familia, habrá que ver cuál es el encargo familiar también que se tiene por el cual se hace que este niño agresor nunca tenga la culpa, no asuma la culpa. No se olviden que al momento en el que un niño asume esa culpa, el padre también tiene que asumir su culpa, porque no es un tema solamente del niño. Habíamos mencionado muchas veces por las tensiones que hay en casa, el niño encuentra una fuga en esos casos, ¿no? Y cuando el padre, primero el padre que es necio y además tiene que hacerse él también responsable porque es parte del problema, ¿no? Hay otros padres que son mucho más lejanos en relación a sus lazos afectivos y pueden dejar solo al joven o al niño. Bueno, él se las arregla, él lo hizo y él arregla. Pero que en algún sentido está bien por la independencia, pero no en todo, porque en algún momento ellos también tienen que retroalimentar ese proceso de cambio, de apoyo en la actitud que ha tenido este adolescente o niño. Entonces, es bien importante trabajar la dinámica relacional, ver cuál es la estructura de esa dinámica en la familia
que se tiene, ¿no? Para ver en qué medida y por qué un padre tiene esa resistencia de asumir también responsabilidad, porque es el padre también que tiene que asumir esa responsabilidad que le toca, ¿no? Y perdón, reitero, eso sería bajo una cuestión de psicoterapia familiar también, ¿no? Ahí hay que trabajar bastante, porque si es el padre o los padres el origen de la necedad o de la conducta, si hay un cuadro de necedad y además de agresividad, porque hay padres que incluso van y amenazan. Imaginemos que es eh, un niño denuncia y van y amenazan al niño, los padres. O los padres van y amenazan a los padres de ese niño que ha denunciado. Entonces son escenarios que no corresponden porque incluso pasan las jerarquías institucionales, no pasan, no han ido por la dirección a preguntar, no, directamente han ido a amenazar al niño o amenazar, o sea, ahora ya sabemos de dónde viene el cuadro de agresión de ese adolescente o niño, de pronto es la estructura misma. Entonces son datos que también nos pueden un poco aportar elementos importantes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente preguntita. Andrea Barrio Nuevo está levantando la manito. Por favor, te cedo la palabra, Andrea. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciada. Tengo el gusto de volver a verla. Hace un buen tiempo ya he sido su estudiante y estoy contenta de poder. Hola, Eh, Se te cortó el micrófono, Andrea. Hola. Andrea, un gusto escucharte. Me acuerdo muy bonito de ti, un gusto escucharte. Sí, compartimos el diplomado. Un gusto, Andrea. Adelante. Hola, hola. Ahora sí, Hola. adelante. Ya. Ay, qué bueno, Lisa, que se acuerde. Sí, mi pregunta era la siguiente. En caso de los niños con discapacidad, cuando ya se ha hecho esta valoración y tenemos un diagnóstico de que este niño, a pesar de sufrir de bullying, también tiene que sufrir bullying por la discapacidad que puede tener. ¿Cómo podemos trabajar con las familias cuando las familias prácticamente asumen de que va a ser así de por vida y que no pueden hacer nada más y le dicen a su niño o a su niña, debes aguantar? O malinforman también de decirle, contestarle de la misma manera porque ya en discapacidad llega un punto en el que ya es intolerable y es muy constante las agresiones físicas, verbales, psicológicas que reciben los niños. ¿Cómo podemos trabajar con las familias? Bueno, en este caso es más delicado porque cuando hablamos de niños con situación de discapacidad, de necesidades particulares, estamos hablando en relación a sus papás de cuidadores, ¿no? Y se considera que cuando se habla de cuidadores, la primera regla es cuidador al cuidador. O sea, hay que cuidar al cuidador más bien, primero. Porque si el cuidador no está bien cuidado, difícilmente va a cuidar a la persona que está sufriendo la dificultad. Entonces llega un momento de desgaste también, ¿no? En los papás. No uno solo, sino varios. Entonces hay varios elementos que se tienen que trabajar desde lo que es la resiliencia, el empoderamiento, pero no solamente trabajar con los padres, porque muchas veces cargamos todo el trabajo a la población, al niño, al padre, y la institución no trabaja, como si la institución no fuera el problema. Muchas veces es la misma institución la que coadyuva en ese cuadro de acoso. Es la misma. ¿Cómo? Aceptando, diciéndole ni modo, hay que aguantar. Usted sabía que se atenía cuando lo estaba trayendo aquí a la escuela, si digamos trabajáramos con una escuela de integración. Entonces, reitero, el trabajo debe ser comunitario, debe la institución, los profesores, hasta el portero involucrarse. Porque imaginen que el portero puede observar una escena de acoso, de violencia, maltrato. Es el portero el que ya es testigo de violencia. ¿Y qué hace un testigo de violencia? Denuncia y apoya al agredido. Entonces, en ese sentido, siempre visualizar un trabajo comunitario sistémico
Y en cada uno de los sistemas, que es la teoría sistémica, se trabaja mucho desde el modelo ecológico y desde el ecomapa. Entonces, nosotros hacemos un ecomapa donde se visualice, ¿no? ¿Cuál es el sistema familiar? ¿Dónde está el sistema de la escuela? ¿Habrá un sistema de salud? Dentro de la escuela, ¿dónde está el sistema de los profesores, los administrativos, de la parte de portería? ¿Cómo funciona? Entonces, dentro de ese comapa, ver qué sistemas existen y qué tarea tiene cada sistema. Y sobre todo, cuáles serían los puntos de palanca, cuáles son las personas claves en las que, en este caso, el orientador, el psicólogo, psicopedagogo puede apoyarse para poder trabajar con ellos, que sean agentes movilizadores de este empoderamiento que debe tener las familias con niños en situación de discapacidad. La clave es la sistémica, el trabajo sistémico, Andrea. No sé si te pude aportar. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Lice. Gusto de verla nuevamente. Igualmente, Andrea, un gusto saludarte. Bueno, licenciada, seguimos con la pregunta de Blanca Elena que dice, ¿qué hacemos en caso de que uno denuncie en el colegio el acoso escolar, ¿no? Pero ellos indican que necesitan pruebas, ya que sabemos que el acoso no deja señas. Ahí un poco el tema de la denuncia es importante. Si la denuncia ya es verbal y la toma un profesional que sea encargado de psicología, el director, el subdirector, el psicopedagogo, pedagogo, quien fuese, ya es un registro. Si se hace un instrumento para eso, pero para eso, si nos damos cuenta, debe estar institucionalizada la posibilidad de denuncia de ese tema. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba trabajando en las defensorías, teníamos que ir a los colegios a hacer talleres con los profesores para que sean los denunciantes de posibles situaciones de violencia intrafamiliar. Y un profesor levanta la mano curiosamente y nos dice, pero ¿por qué nos dicen que nosotros denunciemos? Si después vamos a ser los afectados, las familias nos van a hacer la contradenuncia y vamos a salir en problemas nosotros como profesores. Yo no quiero meterme en problemas. Entonces, miren que ahí hay una mirada muy compleja. ¿Por qué? Primero porque el profesor está asumiendo que se va a meter en problemas y que el ayudar a otro es un problema. O sea, no hay una empatía, ni siquiera por el pensamiento no está pasando que la empatía es importante para el profesor, que el desarrollo humano es más prioritario que la transmisión de conocimientos. Y por otro lado también, la misma institución se está mostrando como flaca, como débil, no solamente la escolar, sino también la de la defensoría. Porque si bien, como dicen, no hay una denuncia como tal, no hay hechos, no hay moretón, no hay un ojo verde, no hay una sangre, no hay, pero sí hay testigos, entonces hay que empezar a trabajar. O sea, ahorita el tema acoso escolar, si bien puede estar en la parte del reglamento interno de muchas escuelas, es difícil, sí, de comprobar a nivel legal, ¿no? A nivel legal y pasando por el DD, pero si no se hace con formalidad las denuncias, desde una recepción de una entrevista, llevar al DDC, perdón, si no hay una respuesta a ello, no va a haber un conteo siquiera, un levantamiento de base de datos de casos de bullying escolar, de acoso escolar. Entonces eso es más grave, es como si no hubiera problema cuando por dentro hay muchos problemas y no vamos a avanzar. Entonces hay que empezar. Hay que empezar y una forma para empezar es que la misma institución al interior, dentro de una cultura que fomente el buen trato, pueda generar instrumentos de recojo de la información. ¿Cuáles? Una guía de entrevista, una ficha de derivación, un llenado o sea, hay varios instrumentos que se pueden trabajar, que los valide el consejo de la escuela, que los valide el consejo de padres de familia, y con eso ya se vuelve un instrumento más formal, ¿no? Por lo menos para que institucionalmente y moralmente se pueda trabajar al interior de la institución. No sé si vamos bien. Gracias, Liz. Jocelyn Rivera igual menciona, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar los tests que nos ha mostrado, Liz? La belleza es que ese test está en línea. Está en línea, lo pueden descargar. Yo voy a procurar buscar el enlace, les puedo compartir a ustedes brigadistas y de pronto ustedes lo comparten.
y también el material que tengo. El de Always está en línea. Hay varios textos. Hay harto escrito sobre acoso. Miren que es desde el 73 que se habla del término, pero el fenómeno ocurre desde siempre, ¿no? Pero hay bastante material en línea. Yo les puedo compartir algunos si me dan tiempito, pero hasta la siguiente semana, por favor. Ahora me encuentro de viaje, entonces no voy a poder hacer la recopilación de los enlaces. También dice, muchísimas gracias, le agradeceríamos mucho. Bueno, Gracias a ustedes. Maribel Ramos Aguilar dice, ¿qué hay en la escuela le da la razón a los padres de niños acosados? Está un poquito mal el micrófono de mi compañera. Voy a continuar. Maribel Ramos dice, ¿qué hacer en caso de que en la escuela le dé la razón a los padres de niños adolescentes y restarle autoridad al docente? ¿No? Entonces ese resta la autoridad ahí. Sí, ocurre, ¿no es cierto? Ocurre que muchas veces la escuela, por no quedar mal con los padres, se dan contra los profesores y eso pasa más frecuentemente en las escuelas de pago, las escuelas privadas, porque hay una cultura de debo mantener mi plaza, ¿no? Debo mantener a mi estudiante. O sea, hay que ser sinceros y hablar con propiedad. En algunas escuelas, no en todas, se da prioridad a este aspecto. O sea, primero está el profesor, el estudiante y pues ser un estudiante tirano, pero mientras pague, hasta eso ha sido motivo de muchas películas, ¿no? Muchísimas películas. El padre, el hijo tirano, los pequeños emperadores, los hijos tiranos y los padres dadores a la institución, eh, que otorgan regalos, que otorgan premios, que otorgan todo lo que necesitan a la institución y los directores tranquilos y felices, ¿no? Hasta películas hay de eso, no porque sea una ficción, sino es real, eso es real. Y ahí el profesor se queda pues sin la autoridad suficiente para que después le llame la atención. No hace mucho hemos visto un video en Facebook, todo sale, ¿no es cierto?, en el Facebook. Ha habido una filtración de un video donde un adolescente le está pegando a su maestro. Entonces ya estamos llegando a un punto en el que se hace bien complejas las relaciones humanas y donde ciertos valores como que se van dejando de ser prioridad y muchos de los aspectos culpables, digamos, las personas culpables, los espacios, son en realidad en el entorno familiar. En este sentido, dependiendo quién somos nosotros, si nosotros somos maestros, o si nosotros somos psicólogos, psicopedagogos, tendremos, porque somos y cumplimos una función importante, somos como que agentes de cambio, ¿no? Hay que generar ese cambio para que en las mismas escuelas de a poco pueda haber un viraje, un giro que vaya más para precautelar el desarrollo humano de los estudiantes. Eh, eh, un minutito voy a conectar mi cargador y evitar que, que estas situaciones que puedan restar autoridad a los padres se den, por lo menos a los profesores, se den delante de los padres. Para eso tiene que haber, como decíamos hace un momento, una cultura institucional fuerte que pueda tener claro que en el colegio no se permiten esas situaciones, ¿no?, de acoso. Y si vemos casos de ese tipo, donde hay padres que son muy complejos para trabajar y el director además está a favor de ellos, el psicólogo debe tener un poco más la estrategia de girar por otro lado para trabajar la parte psíquica, ¿no? Si desde la parte institucional no hay, desde la parte psíquica, empoderando a la víctima e integrando al agresor, pero desde otra mirada, ¿no? Desde otra mirada. Sin embargo, pocas son las probabilidades también, ¿no?, de al no contar con el apoyo de la misma institución de tener éxito. Hay que caminar de a poco. O sea, es duro lo que se vive en las escuelas, pero hay que caminar de a poco. Más si son escuelas que tienen un compromiso también de cierta manera económico con sus clientes, ¿no? Porque son clientes, son usuarios de la unidad educativa.
Esa es un poco la limitación, ¿no? Que tenemos, pero hay que trabajar en la parte institucional bastante. Y el psicólogo o el psicopedagogo tiene esa potestad porque no se va solamente a reducir a la parte académica, tiene que hacer la parte institucional también. Cuando vemos en la materia de educativa que acompaño en la carrera de psicología, hablábamos con los estudiantes la importancia de esta intervención sistémica, ¿no? Porque a veces no solamente hacemos acción educativa individual con los niños en procesos cognitivos, tenemos que meternos muchas veces a la cuestión institucional, a la cuestión de administración de la unidad educativa, pero ¿para qué? Como una estrategia para generar cambios, ¿no? Y una vez me dijeron a mí, ¿usted es psicóloga? Sí. ¿De colegio? Sí. Ah, usted es agente clave. Es con usted con quien tenemos que trabajar. Vamos a entrar con usted a trabajar lo que es inteligencia emocional. ¿Podemos? Ah, entonces yo soy persona clave. ¿Por qué? Porque soy como una bisagra que permite integrar diferentes actores. Vemos padres, vemos a los estudiantes, vemos a los profesores, vemos a los porteros, a los regentes, vemos a todos. Entonces, tenemos esa capacidad de acompañar e intentar ayudar en esos procesos para que hayan cambios positivos, pero no porque nosotros seamos los protagonistas, sino porque ayudamos a que la gente se empodere en el rol que tiene para generar cambios favorables, ¿no? Y ahí, por ahí creo que podría ir esos cambios institucionales, ¿no? Cuando hay esos casos donde el acoso es permitido y hasta institucionalizado, ¿no? Hacer daño está bien. Entonces, es más el trabajo que se tiene que hacer. Bueno, Liz, vamos a ir con las últimas preguntitas. Carola Mendoza menciona, ¿cómo podríamos hacer llegar el tema de bullying o de acoso escolar a los profesores y directores? Ya hay algunos colegios en donde los niños se quejan que están siendo agredidos y no los toman importancia. Si estamos ocupando el lugar de un psicólogo educativo, psicopedagogo orientador, hay algunas estrategias, no solamente para ver el acoso, sino para ver cualquier problema de comunicación que haya al interior de una unidad educativa. Una estrategia es bien sencillita, es el buzón. Hay buzones que se pueden habilitar y en esos buzones se van incluyendo los comentarios de los niños, los adolescentes. Entonces eso puede servir también para poder ya empezar a canalizar ciertos contenidos de la comunicación. O sea, lo que estaba guardado ya está depositado en el buzón. Entonces ya ahí se puede ir generando, ¿no? La parte que hace un rato decíamos, la evidencia física de que probablemente está pasando algo. Ahora, mucho va a depender también cuando son muchos alumnos en el aula. Imaginemos la clase 5, la clase virtual que tenían los chicos, los niños en especial. La maestra estaba dando la clase y todos ahí, prendan sus cámaras y todos prendían sus cámaras. Y estaba dando la clase, profe, me han invitado, mira mi desayuno y le mostraba su pan. Profe, ¿puede ir al baño un ratito? Y se estaba cayendo de la silla. Profe, así está bien y movía le mostraba su cuadernito por la pantalla de su celular hasta que el celular se caía. Entonces era un loquerío total. Entonces, imaginemos ese entorno virtual, pero en la escuela, en el aula. Y realmente cuando son muchos alumnos, el maestro pierde la posibilidad de escuchar, de personalizar y de identificar esto que les decía. Si tenemos la oportunidad de estar en un colegio y somos orientadores, debemos de ayudar a canalizar esta información que viene al profesor a chorros, ¿no? Y esto es a partir de dinámicas grupales. Por eso decíamos, no solamente en el aula y no solamente el profesor va a detectar, se puede ver en los recreos, se puede ver en los baños. A ver, ¿qué pasa si el baño de los maestros puede ser las damas, las maestras pueden visitar alguna vez el baño de las estudiantes? Pensemos en eso, podría ser.
Am, yo recuerdo cuando entraba a nuestros baños de la U, leía como estudiante, leía. Y cuando he entrado como docente también a nuestros baños de la U, igual sigo leyendo los mismos mensajes, así como de denuncia, algunos de acoso, otros con nombre, apellido y todo. Entonces, visitar esos espacios, a ver, ¿hay acoso en la universidad? Hay pues acoso también, hay acoso. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo materializamos? La misma pregunta en la escuela. No lo vamos a ver en el aula mientras el profe da la clase solamente, vamos a ver en el recreo, en los pasillos. Entonces, para eso hay que generar, como les digo, un programa que permita un cambio en la cultura institucional de atención a esa temática. Y no se necesariamente tiene que ser prevención del acoso, puede ser desarrollo de la cultura del buen trato y por debajo estamos trabajando prevención del acoso. Estamos diciendo que no queremos acoso, pero no lo estamos diciendo tal cual. Estamos diciendo que queremos un buen trato en la escuela. ¿Y qué debemos hacer? No debemos perseguir, no debemos lastimar, no debemos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Ser proactivos, tener conductas de autoprotección y podemos generar. Entonces, todo eso, al hacer eso, ya le estamos ayudando al maestro bastante, porque ya incluso directamente casos muy particulares ya no van a ir donde el maestro, sino van a venir directamente al psicólogo. Cuando el psicólogo se acerca a las aulas, increíble, vas a tener en tu oficina, en tu gabinete, muchos niños que te van a visitar para prestarse un borrador, así de simple, o para sentarse a pintar un mandala contigo. Entonces, es bien importante que el psicólogo también potencie su rol al interior de la institución, mostrando para qué hace, qué actividades trabaja, que si trabaja la cultura del buen trato, para ir jalando casos. Así también podemos aminorar el trabajo del maestro. No sé si iba por ahí la pregunta. Gracias, Lizzy. También hay una preguntita de Lizzy y le manda saludos desde Argentina. Ella pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando los profesores son los que hacen bullying? Oh, más complicado. Lizzy, voy a ver qué Lizzy eres. De la Argentina. No eres. Un gusto, Lizzy. Un saludo. Em, el profesor también tiene una historia de vida, así como el estudiante, el padre de familia. Entonces, lo que hace es repetir también patrones o defenderse de pronto de alguna situación. Em, pero si el profesor es el causante del tema acoso, ahí sí es más fácil que resolver que con el niño, porque sí hay evidencia. Y sabemos que las leyes de protección, no sé cómo están en la Argentina, pero acá por lo menos, y más em, con algunos personajes que ahora están saliendo, ¿no es cierto? Tenemos a la María Galindo ahí, que está siempre mediáticamente ya empezando a generar, ¿no? Movimientos, ¿no? Para poder hacer la defensa de derechos, no solamente en términos de mujeres, sino también de derechos humanos. Sabemos que hay códigos, leyes que amparan los derechos de la niñez, que se pueden accionar fácilmente, ¿no? Veo yo que hay los casos de los profesores que generan acoso son más fáciles de resolver que los casos de los padres que no quieren asumir acoso de sus hijos. Sin embargo, cuando un profesor ejerce acoso, eh, realmente al tener una relación asimétrica con el niño, se genera menos posibilidad de denuncia, porque justamente la relación es asimétrica. Entonces, al ser asimétrica, el niño tiene de por sí más miedo que lo que tendría con el acosador de su edad, porque este se trata de una persona adulta, ¿no? Y el símbolo de autoridad también. Entonces, mucho depende también cómo
al niño desde sus primeros años. Por eso el tema de la escuela de padres es importante, el desarrollo de habilidades parentales para que el niño pueda crecer también conociendo sus derechos y haciéndolos ejercer, no solamente conocer de manera de lectura, sino ejercer, tener la posibilidad de ejercer. Y aquí las personas que tienen una función importante son los padres, ¿no? Ahí habría que apuntar. Bien. ¿Alguna otra consulta más? Adriana Auspuak dice, es lamentable cómo el bullying es tan normalizado a tal grado de que los mismos docentes son los que se encargan de fomentar comentarios sobre el físico de los alumnos y propiciar el abuso. Debemos buscar las formas de controlar estos eventos y siempre escuchar a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Ese es el comentario. Y podríamos finalizar con la preguntita de Bianca Cabrera que dice, ¿qué se podría hacer si el agresor es mujer y la víctima varón? Si en el colegio y la sociedad, si la víctima denuncia en vez de recibir apoyo, recibe burlas. Es lo que está pasando, ¿no? Con las denuncias que se tiene de parte de los varones contra las mujeres. Eso es lo que está pasando, pero en el colegio la pregunta, ¿no? En la actualidad yo escucho que hay campañas para desarrollar lo que es las masculinidades y lo que son las feminidades, pero desde estas nuevas miradas, ¿no? Desde estas miradas en las que no se vayan a estigmatizar, ni se vayan a contribuir ni entrar en cuadros de machismo, ya sea generados por la misma mujer o por el varón. Entonces, trabajar la masculinidad y trabajar las nuevas feminidades es vital, no solamente en la adolescencia, sino desde la niñez. Y no solamente en la escuela, sino desde la familia. Y esto va a ayudar un poco a generar una posibilidad igualitaria de ejercer derechos de buen trato. Porque básicamente es eso, cuando uno denuncia acoso, está denunciando porque hay uno de sus derechos de buen trato, derecho humano, ha sido vulnerado. Entonces, si no hay este primer principio de derecho humano, la cuestión de la masculinidad y la feminidad se ve diluido. Pero si uno asume derecho humano como elemento principal y posterior el desarrollo de la masculinidad y feminidad desde estas nuevas miradas, ¿no? Más integrales, más abiertas, no machistas, no violentas, entonces ya se estaría trabajando. Ese es otro tema también que hay algunas escuelas que ya están tomando en cuenta, invitan a las defensorías o ellos mismos preparan los talleres sobre masculinidades, feminidades para poder establecer un mayor grado de equidad en cuanto a asumir derechos, ¿no? Derechos humanos. Y esto tiene un impacto a largo plazo, ¿no? En los niños, ya cuando crean formar sus hogares, entonces, o la convivencia misma del trabajo, en el trabajo, en su día a día, entonces tiene un aporte muy fundamental, no solamente en la parte del acoso, ¿no? Eso. Gracias, Lisa. Bueno, vayamos encendiendo nuestras camaritas para poder sacarnos una foto, por favor. Hay una pregunta más de Rocío Aguirre Licen que dice, en su experiencia, ¿cuál es el perfil que predomina o es el que más sobresale de un acosador escolar? ¿Cuál es el qué, perdón? El perfil que predomina en un acosador escolar. Ah, ya.
Nosotros todavía no tenemos una base de datos en Cochabamba, por ejemplo. Por eso es importante ir institucionalizando esta cultura de la denuncia. Sin embargo, pese a eso, la mayor parte de los casos que he podido ver en cuanto a denunciantes, primero que no lo hacen solos, o sea, no hay perfiles clínicos muy particulares como persecutorios grávidos, sino más bien lo hacen en grupo y por burla, empiezan por burla, pero ya es intencionado. Entonces el tema es que esto no se vaya generando como en cadena y masificando, y sobre todo se guarde también la posibilidad de que este agresor tenga el apoyo también psicológico apropiado. Pero no hay una tendencia así persecutoria de casos particulares que nos den esa posibilidad de que tenga un cuadro patológico este niño, ¿no? Una posibilidad. Pero como les digo, no hay una base de datos, es más bien lo que sería interesante empezar a construir. Pero eso es a partir, ¿no? de que se institucionalice la denuncia. Y eso se tiene que empezar caso a caso. Cuando hablo de caso a caso, es unidad educativa a unidad educativa, ¿no? En sus reglas institucionales internas. Gracias, Licen. Para finalizar, María pregunta, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué temáticas podríamos trabajar para la prevención? Bueno, habíamos mencionado, ¿no? Primero, abordar lo que es cultura de buen trato, trabajar resiliencia. Podríamos trabajar, es decir, no directamente lo que es el acoso, poder trabajar el desarrollo de algunas habilidades, dependiendo el grupo también. Si trabajamos con los estudiantes, trabajar resiliencia, conductas asertivas, temas de autoestima. No se olviden que la persona agresora busca generalmente a una persona grávida en tanto tenga bajo nivel de autoestima, porque es más fácil contaminar, es más fácil lastimar a estas personas porque no tienen fuerte la validez de su propia persona, y eso hace que fácilmente se enganchen con el agresor, ¿no? Y es por eso que es importante trabajar lo que son las habilidades, los soft skills, habilidades blandas, que es la inteligencia emocional, autoestima, resiliencia, conducta asertiva, toma de decisiones. Hay un menú, ¿no? Que se puede ir trabajando. Muchas gracias, licenciada. Para poder tener un recuerdo del taller, no sé si podrían encender las camaritas, por favor. Nos vamos a tomar unas fotitos. ¿Está bien, licenciada? Gracias. Vamos a encender nuestras camaritas, chicos, por favor. Pueden poner algún emoticón de su preferencia. A tu señal, Wendy, por favor. Dale, bien, buenas noches. Bien, la primera página, 1, 2, 3. Bien, pasamos a la siguiente. 1, 2, 3. Y la última. 1, 2,